La radiación es la clave de todo. Parte 2. Todo en la creación es una manifestación de luz irradiada. La obra de la creación es la continuación transformada de la luz de Dios para dar vida a las especies espirituales graciosamente irradiada más allá de los límites de la esfera divina y, como tal, estremeciéndose en unión permanente con la voluntad de Dios. Esta conexión con la voluntad de Dios se realiza a través de una puerta en el castillo del Grial. A través del Grial, la radiación de la luz continúa y forma los niveles de la obra de la creación. El resplandor es, por lo tanto, la esencia de la vida para todos los seres que se encuentran en la obra de la creación. Asimismo, cada parte consciente y inconsciente de la vida en la obra de la creación se manifiesta por radiación. No importa si llamamos esta radiación calor, frío, movimiento, actividad, acción o, por el contrario, inmovilidad, rigidez, todo es radiación que surge de la participación de las leyes participando permanentemente en el gran fluir de la vida de la obra de la creación. Y así como ocurre con todas las formas de seres criaturas, así también con el espíritu humano, la radiación es una manifestación de su voluntad. El hombre, por lo tanto, no es una excepción, sino que, como todos los demás habitantes de la obra de la creación, se manifiesta en primer lugar por su radiación única. El deseo del interior del espíritu humano es siempre irradiado hacia el espacio de la obra de la creación. La radiación formada por cada mínima vibración de voluntad conecta el espíritu humano con el espacio de la obra de la creación, cumpliendo las leyes de la creación. Esta conexión a través de la emanación se aplica a todos los grados de envoltorios en los viajes a través de la obra posterior de la creación. A través de todos los velos que rodean el núcleo espiritual del hombre, el deseo de la chispa del espíritu humano penetra hacia afuera en forma de radiación. La voluntad o la voluntad del espíritu penetra como radiación a través de todas las nubes a las que afecta, ya sea en su armonía o inconsistencia con el espacio circundante de los niveles individuales exactamente de acuerdo con el grado de pureza y armonía de la voluntad. Pero incluso las propias nubes están compuestas de radiación que es homogénea con el espacio circundante. Tejidos por sirvientes de entidades esenciales rodean el núcleo espiritual básico del hombre para permitir que el espíritu se mueva y evolucione a través de los diversos niveles de la obra posterior de la creación. Estos velos consisten en la sustancia de la radiación de cada grado del nivel del que se origina. Aunque en el plano de la percepción homogénea parecen ser hechos, sentidos y tangibles, siguen siendo emanaciones. Esto también se aplica al propio plano del mundo terrenal de materia gruesa. Incluso la materia aquí es en realidad una especie de radiación que, sin embargo, es percibida por los sentidos terrenales del hombre como una densidad material de sustancia. Esta materia gruesa no es, por tanto, una sustancia, sino una especie de radiación que se ha convertido en un precipitado más denso en un cierto enfriamiento.
Aunque un coágulo de radiación puede parecer en su peso muy alejado de cualquier comprensión humana del concepto de radiación, desde el punto de vista de la obra de la creación siempre ha sido y sigue siendo radiación. Aquí también el espíritu del hombre está rodeado de radiación hacia la cual él mismo irradia por su voluntad. La radiación provoca el movimiento y, por lo tanto, el cambio de formas, lo que llamamos acción en la materia gruesa. La voluntad irradiada por la voluntad del espíritu interfiere con la radiación de la densidad del cuerpo y, finalmente, la lleva al movimiento de los pensamientos, que llamamos pensar, el movimiento del sonido al hablar, o incluso el movimiento y la manifestación general del cuerpo, es decir, la acción. Todo esto es una manifestación del deseo irradiado del interior espiritual y sus sutilezas del nivel esencial y espiritual. Por lo tanto, no hay diferencia entre si la chispa espiritual tiene un envoltorio de tipo esencial de un nivel material sutil o si está quizás por un tiempo determinado en un cuerpo terrenal. Siempre es cierto que en todos los niveles de las diversas radiaciones de Tzahals, el más importante es la emanación de la voluntad de la chispa espiritual, que es la única que tiene la fuerza de cambiar el camino del desarrollo del espíritu hacia la madurez o la extinción. La voluntad que viene de la profundidad del interior espiritual es lo único que determina el desarrollo posterior del camino. Que la gente no sepa nada en absoluto o solo confusas migajas de conocimiento de esta importantísima influencia de radiación que surge de dentro de sí mismos es el resultado del desapego y divagación de los pensamientos del mundo terrenal de los hombres aquí, desde las otras partes del mundo de la obra de la creación, donde la radiación es siempre la manifestación básica en todos los eventos. Irradiando en su forma viva es un evento maravilloso que cuanto más alto en las esferas de la obra de la creación es, más inmediatamente forma formas visibles. La emanación viviente del espíritu se realiza automáticamente y con mayor claridad cuanto más permeable son los velos individuales o bien existen ya los niveles espirituales de vida. Cuanto más finos sean los velos, más fácil será su permeabilidad para la emanación de la voluntad espiritual y más vividas pueden ser las formas externas que son un reflejo del hombre interior. Por lo tanto, si el espíritu se esfuerza por una voluntad hermosa, entonces su apariencia y forma en los niveles más sutiles automáticamente adquiere belleza y nobleza como un reflejo externo de su voluntad interna. Así es en todos los niveles de las capas más finas, solo en las capas de la materia gruesa misma, que debido a los humanos ha caído más bajo de lo que originalmente era al principio, la radiación penetra hacia el exterior en las formas externas solo laboriosamente, retardada e incluso a menudo ni siquiera penetra hacia el exterior en formas externas de materia. La densidad del cuerpo denso exterior debilita la voluntad interior penetrante y a menudo hace que se detenga en el nivel más sutil del cuerpo mental. Pero originalmente no se suponía que fuera así y tampoco fue así al comienzo de la existencia humana en la Tierra. Incluso aquí en la Tierra todo estaba más vivo, más transparente y, por su radiación, más conectado a otros niveles de la obra de la creación. Incluso el cuerpo terrenal reflejaba una vez más y con más fuerza la voluntad espiritual interna, no solo en la forma,
sino sobre todo en la salud y la energía suficiente manifestada en la radiación armoniosa de una persona hacia el exterior. Sin embargo, esto ha cambiado debido al enfoque de la voluntad humana solo en el nivel más grueso de la materia. La radiación de la materia en sí misma se ha vuelto más distante de la luz y, por lo tanto, todo se ha vuelto necesariamente menos permeable a la radiación superior. Hoy es para que el interior no penetre en el exterior, porque con la falta de sencillez y puerilidad no recibe la fuerza de la chispa para vencer las ilusiones a la manifestación externa en lo terrenal. Pero como todo en la creación, incluso este estado desdichado puede cambiarse a mejor y con el libre movimiento interior de la voluntad del espíritu para abrir gradualmente el camino a la penetración de una radiación más viva y transparente en todas las sombras, incluida del propio cuerpo terrenal. Felices las personas que pueden hacerlo en parte incluso hoy, y de quienes una voluntad pura y alegre brilla en todas las partes de sus mentes. Su cuerpo terrenal es más permeable a la luz y así se les puede añadir lo que les quede tristemente prohibido a otras personas. El cuerpo terrenal en su equipo original está adaptado de los preparados esenciales para que, siguiendo el desarrollo espiritual hacia la luz, se ilumine permanentemente hacia el exterior en su radiación armoniosa. La iluminación siempre se manifiesta a través de un brillo armonioso de todas las expresiones fáciles y la ligereza y la gracia de los movimientos, pero sobre todo se manifiesta en el puro resplandor del espíritu con un brillo infantil en los ojos. Todo esto se percibe fácilmente y solo es cuestión de lidiar con algo así. El resplandor de los ojos, la suavidad, el brillo y la paz de los rasgos del rostro, la gracia y la ligereza de los movimientos del cuerpo, todo esto, por supuesto, se aplica con respecto a la edad y las limitaciones kármicas de las personas en cuestión. Sin embargo, la emanación más obvia del espíritu a través del cuerpo siempre se encuentra en el resplandor de los ojos de un niño. Donde falta esto, el espíritu duerme o se oprime por la radiación de la razón. Con un poco de sensibilidad es posible adquirir estos signos de despertar espiritual en una persona. Sí, de hecho, incluso aquí en la Tierra, la radiación puede ser perceptible, porque es solo algo olvidado. El olvido, porque la capacidad de expresión del sentimiento que puede captar todo eso está debilitada, porque viene de la chispa espiritual humana. Por lo tanto, solo se trata de penetrar en el interior y esforzarse por la receptividad más pura posible de todos los tipos de radiación para que se restablezca en el hombre la capacidad de reconocer con claridad y confianza la radiación de todas las cosas, criaturas y eventos. Al comienzo mismo de este viaje de regreso al renacimiento de la capacidad de percibir, está sobre todo la propia viveza de la radiación que abre la capacidad de captar tipos superiores de radiación. Podemos decir que la reactivación de esta percepción de la radiación en la vida es el arma más valioso para todas las decisiones correctas en las relaciones con otras personas. Reconocer las manifestaciones sutiles que se desarrollan durante la radiación que se origina en las motivaciones humanas en diversas circunstancias de la vida es la base
para el correcto progreso en la vida. Ahorrarse muchos problemas a menudo depende de ello. La sensación es la base de toda cognición y es necesario aportarlo con la simple percepción interna de la pureza de un niño. Observemos los eventos en curso. Siempre que el interior espiritual desea verdaderamente algo, por ejemplo, siempre que reside en el espíritu un puro deseo ardiente de ideales nobles, ese deseo está ahí inmediatamente al mismo tiempo que la radiación actuando sobre el espacio de la obra de la creación. Es un proceso de autoactuación y el interior espiritual está en pleno control de este tipo de acción, tal como lo está con la respiración del cuerpo terrenal. No es posible querer algo a un espíritu o, por el contrario, no quererlo sin que éste se manifieste inmediatamente como radiación. La radiación actúa simultáneamente en dos direcciones. En la primera dirección emana desde el interior hacia el exterior, pero al mismo tiempo esta radiación del espíritu que emana hacia el exterior actúa inmediatamente como una radiación homogénea que atrae magnéticamente desde el espacio exterior de la obra de la creación. El espíritu irradia de adentro hacia afuera con su voluntad y atrae así una radiación externa que está íntimamente relacionado con lo que sale de adentro como un deseo espiritual manifestado. La acción de la radiación y la atracción magnética tienen lugar simultáneamente, pues las leyes que actúan en la obra de la creación actúan inmediatamente, sin demora. Podemos decir que aquí se entrelazan constantemente muchos eventos por cómo las personas se afectan entre sí o a otras criaturas y seres, ya sea a través de la voluntad del corazón, en pensamiento o acciones. También influencias más sutiles desde los niveles de lo sutil, lo esencial o incluso de la influencia espiritual de otros habitantes de la obra de la creación, fluyen según la ley homogénea al hombre, ya sea para ayudar o para debilitar, según cómo el timón está fijado por la voluntad del ser interior del hombre. Decisivo para el desarrollo del espíritu y su camino es su voluntad, que está totalmente bajo su control. Así como una balanza en la mano se puede mover de un lado a otro, así sucede con la voluntad espiritual que puede ir de un lado a otro. Las dos direcciones básicas son la dirección hacia el ideal, hacia la luz, hacia el bien, o la dirección que se aleja del ideal y conduce de la luz a la oscuridad, es decir, al mal. Ni hay que decir que cada una de estas direcciones produce distintas consecuencias en el tipo de radiación atraída desde el espacio exterior. El deseo por lo puro y luminoso atrae la radiación armoniosa, apoyando lo creativo, pero querer lo desagradable o el mal atrae la discordia, la contradicción y la destrucción. La palanca está permanentemente en manos de la voluntad del espíritu. Al mismo tiempo, es bueno saber que el espíritu es movido fundamentalmente por la voluntad de bien, lo que le permite llegar a la autoconciencia inicial y al desarrollo inicial que radica en el despertar de la chispa espiritual. El espíritu humano está así, puesto interiormente desde el principio a una voluntad buena y armoniosa que deriva del deseo de aplicarse en la obra de la creación según las inspiraciones y los ideales ejemplares que influyen en la chispa espiritual en el comienzo mismo de su ser consciente.
realmente no es difícil recibir esa radiación destinada por la voluntad de Dios para el sustento de toda vida pura en la creación. En efecto, toda criatura lleva ya en sí como base la capacidad de recibir las radiaciones que le llegan desde las alturas de la luz como donación graciosa de la fuerza de vida. Después de todo, el mundo natural de lo esencial también muestra, donde quiera que permanezca en conexión con la radiación pura del Vajaya, cuán simple es atraer la radiación necesaria para la plenitud de la vida. Se puede decir que solo los humanos se han hecho difíciles aceptar esta radiación de ayuda, incluso casi cerrarla por su efecto gozoso, precisamente en esta vida aquí, en la tierra. El espíritu humano, por su voluntad, siempre debe emitir algo y esta emisión, en proporción a su pura luminosidad, atrae la radiación de los niveles espirituales luminosas. Esta radiación tiene la capacidad de atravesar todas las confusiones y actuar como una corriente refrescante para ellas. Además, el propio velo del cuerpo terrestre, por más denso e impenetrable que parezca a primera vista con su radiación, está abierto en su núcleo a la afluencia de radiación desde las alturas brillantes. Cuando el nombre sirviente del Valhalla, Hermetes, puso a sus asistentes a cargo de formar los bloques de construcción básicos de la materia densa, quedó para siempre en su disposición la permeabilidad de la radiación de un tipo superior. Por lo tanto, la radiación superior de las corrientes más finas siempre pueden penetrar el cuerpo humano de materia denso sin ser percibida por los nervios u otros sentidos de la persona. Estas corrientes de radiación penetran entre las partículas de construcciones más pequeñas de la materia que conocemos como átomos, protones, neutrones, electrones e incluso etapas intermedias más finas unidas a la materia gruesa, es decir, prototipos de construcción astral como partículas de quark y prequark. A través de todas estas partículas, que a su vez no son más que radiación entretejidas y hábilmente unida por los ayudantes de Hermetes, fluyen sin mayores obstáculos tipos superiores de radiación que pueden serles beneficiosos si la voluntad del espíritu humano está abierto a ello. La radiación superior de material sutil, esencial, pero también de origen puramente espiritual, puede fluir a través de las partículas de construcción más pequeñas de materia gruesa, porque entre su campo de fuerza encuentra suficiente espacio para penetrar con su alteridad sutil. Y si la voluntad del interior espiritual de una persona se establece correctamente al mismo tiempo, entonces estas corrientes pueden traer fortalecimiento, curación y, de una manera sin precedentes, revitalización con el rejuvenecimiento de todo el organismo que está formado por el velo de radiación de materia gruesa. Todo esto fue sabiamente dispuesto por el siervo Hermetes en el cumplimiento de la tarea de crear el universo de materia gruesa, que le fue encomendado por el gran y fiel siervo esencial de Dios Padre, o Dionar, que es el regente de toda la creación esencial y tejido en los vacíos de Vajaya. Por lo tanto, en el cuerpo humano todavía hay mucho espacio para el flujo de radiaciones más finas en cada partícula brillante del átomo. Estas radiaciones finalmente también afectan el estado del cuerpo externo. La gente debería prestar atención a esto con la mayor seriedad consciente.
Si la voluntad de una persona está fijada en metas y deseos mundanos y, en su mayoría, bajos, entonces en la ley de la atracción entre estas partículas luminosas de átomos solo fluyen corrientes sutiles bajas que quitan su propia energía de las partículas, en lugar de animarlas y alentarlas. Sin embargo, si en una persona arde un deseo de un tipo más alegre e inocentemente puro, aunque la voluntad esté enfocada principalmente en objetos materiales, una pequeña radiación de los niveles esenciales por encima de la materia puede llegar a revivir el cuerpo. Se dice que estas personas tienen un entusiasmo por la vida sin precedentes y son una razón para que otros se pregunten de dónde obtienen tanta fuerza vital. La esencia radica en la configuración de su radiación y voluntad internas que aún pueden templar en parte con cierta alegría, coraje e entusiasmo por un trabajo más significativo en el mundo material. En su mayor parte, este trabajo es de tipo manual y, a menudo, se eleva a arte por la voluntad de estas personas. Especialmente con los viejos maestros de varias disciplinas, podemos percibir que su trabajo fue realizado con vigor y entusiasmo por la belleza del resultado. Si el espíritu en sí mismo es capaz de despertar la voluntad hacia la meta elevada del tipo espiritual, más allá de esta conexión entusiasta con el espíritu creativo y mantiene esta dirección en todas las circunstancias de la vida, entonces gradualmente la radiación del tipo espiritual puede descender a él y impregnar todo su ser en todos los grados de sus caprichos. Al final, la alta radiación espiritual penetra en el propio cuerpo material denso, donde precisamente a través del órgano corporal más sensible, que es la sangre, impregna todos los átomos que componen las células individuales y, por lo tanto, también los órganos del cuerpo. Recordemos nuevamente que la radiación es tan sutil y viva que penetra fácilmente en todas las partes del velo, incluido el cuerpo terrenal, si es atraída por la voluntad pura de una persona que lucha por una vida noble y una sintonía virtuosa de sus deseos, en los que persigue cada vez con más fuerza el cumplimiento de la voluntad de Dios, sin que él mismo tenga que sentir algo extraño al mismo tiempo. Si no hay receptividad en él para sutilezas más finas, aquí esta acción se cumple sin la manifestación de ninguna percepción especial. Al mismo tiempo, agreguemos aquí que esta receptividad puede despertarse gradualmente y, como todo lo demás, es posible desarrollarla en el grado pleno de participación clara en los acontecimientos en el propio cuerpo o incluso en los cuerpos de otras personas. En el futuro, habrá muchas personas de este tipo para ayudar con su percepción a una mayor apertura de aquellas personas que de otro modo estarían en peligro de tener su cuerpo bajo la presión de experimentar diversas influencias, de las cuales puede haber miles en vida, que cierre el flujo de esta radiación durante mucho tiempo y, por lo tanto, ponga en peligro su salud física. Como se mencionó, la radiación espiritual, que es revivida anualmente por una nueva afluencia de la fuerza del Espíritu Santo en el Grial, trae refrigerio y rejuvenecimiento al resplandor del velo de la materia gruesa del cuerpo. Si todos los hilos kármicos serios ya se han dejado de lado en la vida de esa persona, entonces aparecerá un fenómeno
que atrae salud permanente renovándose una y otra vez junto con la afluencia de fuerza desde los niveles espirituales de la obra de la creación, después de llenar el grial con la fuerza del Espíritu Santo. El cuerpo puede entonces permanecer rejuvenecido y lleno de fuerza y energía que supera todo lo que se construye desde el mundo exterior como posibles obstáculos formados por la radiación de pensamientos mundanos o incluso bajos de la voluntad de otras personas. El espíritu entonces, así como el cuerpo, permanece libre de todo esto. Radiantes de un tipo feo se deslizan por su propio fuerte resplandor de pureza y no tienen forma de atraparlos. El mal mismo debe permanecer lejos de la fuerza clara y luminosa que se eleva al espacio desde la ferviente voluntad espiritual de tal persona. La homogeneidad de las especies de luz que fluyen en su ser solo trae nueva fuerza y una iluminación sanadora de todos los velos, incluido el cuerpo terrenal. Y todo esto es posible solo en el cumplimiento de la comprensión más simple de la eficacia de esa palanca de la voluntad. Y si esto se establece permanentemente en una meta pura y noble, entonces no se necesita más que caminar hacia adelante de la manera más viva en la confianza, en un reconocimiento cada vez más consciente del esplendor de la obra de Dios en la creación. Por tanto, todo está siempre en manos del hombre, más precisamente en manos de su interior espiritual, que es el único determinante de todo el desarrollo de los acontecimientos en su paso por la obra posterior de la creación. Las personas deben entender que gran parte de lo que les sucede proviene únicamente de ellos mismos. Donde se mezclan con otras personas, se les ha dado el conocimiento de las bienaventuranzas de Jesús, para elevarlos por encima de la amargura del mundo terrenal y llenar sus corazones con la capacidad de perdonar. Solo en el conocimiento y la comprensión de estas grandes conexiones, que siempre y solo tienen un comienzo en la radiación, radica el conocimiento que contiene todo lo necesario para alcanzar las etapas fijas en las que puede comenzar su propio ascenso del espíritu y la curación del cuerpo. En las afluencias de la fuerza de la luz en la obra de la creación, que fluyen en pulsos regulares como la sangre en el corazón, todo aquel que reconozca el maravilloso alimento fortalecedor y la vitalidad que contiene puede utilizar estas afluencias para llenar su espíritu y todas sus necesidades, incluidas las físicas, con nueva fuerza para la próxima parte de su viaje a las alturas espirituales. Quien adopte esto y sea capaz de experimentar el ardiente agradecimiento de su ser interior, transformando en actos de bondad y armonía para todas las demás criaturas de la creación, ya está caminando hacia las alturas y su viaje automáticamente lo llevará hacia arriba como si tuviera poderosas alas. Paso a paso, también encontrará todo lo necesario para convertirse él mismo en un apoyo para todo lo que sea aún más débil e incierto, lo que nuevamente le traerá una afluencia legal de fuerza bendita. Benditas aquellas personas que tienen el conocimiento de la obra de la creación y del Creador vivo dentro de ellos y listo para irradiar constantemente en todas las direcciones.
Esas personas son especialmente necesarias hoy en día porque la enfermedad y la falta de armonía de larga data en esta tierra están clamando por radiación que finalmente traerá algo de curación y aliento entre las personas.